Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estas clases de los martes del estudio del libro El alma, la cualidad de la vida. Vamos a celebrar hoy, martes 15 de diciembre del 2020, la sesión número 116. La primera diapositiva que hay en todas las presentaciones es la relativa a los nombres de la conciencia. Los múltiples nombres de la conciencia. En total son 42. Si os interesa alguno, os fijáis detenidamente y, como ya sabéis, cada 10 diapositivas aproximadamente, más o menos, tenemos una dedicada a preguntas. Será el momento idóneo de formular alguna cuestión. En esta diapositiva nos quedamos en la sesión anterior, hace 15 días, la número 115. Dice así: con el tiempo, el rayo monádico asume el control, absorbiendo en sí mismo el rayo de la personalidad y el rayo del alma, en la tercera y en la quinta iniciaciones. En la tercera se absorbe el rayo de la personalidad y en la quinta el rayo del alma. Y así definitivamente se subyuga la cualidad y permanece solo aquel que es. Solamente permanece el aspecto vida, ¿verdad? Permanece solo aquel que es. Y aquí hay un plátano, un árbol, que pertenece al Parque de la Devesa de Girona. Bien, continuamos. 35. Integración. 1. ¿Qué significa el término integración? Dice, tendemos a pronunciar palabras superficiales en forma irreflexiva e inexacta, pero debido a que tratamos el desarrollo que va prevaleciendo acrecentadamente en el campo humano, sería de valor que lo definiera brevemente y tratara de hacerles comprender una o dos de sus principales implicaciones. ¿Qué significa el término integración? Pero debido a que tratamos el desarrollo que va prevaleciendo acrecentadamente en el campo humano, sería de valor que lo definiera brevemente y tratara de hacerles comprender una o dos de sus principales implicaciones. Vamos a ver qué dice. Dice, la integración debe considerarse como un paso esencial antes de pasar en plena conciencia vigílica al quinto reino o reino espiritual. La integración se debe considerar como paso esencial antes de entrar con conciencia de vigilia al quinto reino o reino espiritual. Es decir, mientras la personalidad no esté integrada y mínimamente fusionada con el alma, o mejor dicho, que se manifieste el alma y no la personalidad, va a ser difícil que en plena conciencia de vigilia se pueda entrar en el quinto reino o reino espiritual. ¿Por qué? Porque lo que acontece habitualmente a muchas personas, incluso muy bien intencionadas, que afirman con bastante énfasis, incluso haciendo un hincapié a veces excesivo, en que tienen contacto con entidades de los planos internos, hay que observar si realmente tienen esta integración, este requisito que el maestro apunta. Es un requisito muy importante, tener construida la personalidad y sobre todo tenerla integrada. Por lo tanto, lo que se manifiesta es el alma, en mayor o menor medida. Si esto acontece, cabe esperar que llegará un momento en que toda la enseñanza se va a recibir en conciencia de vigilia, no necesariamente cuando toca el periodo de descanso, que uno deja el cuerpo tranquilamente en una superficie, cómodo, y sale con facilidad. Hay que conseguir, andando el tiempo, por expansiones de conciencia que llevan sus pruebas, su dureza, sus resultados, que seamos conscientes del astral y del plano mental y de algo más con el tiempo, pero en conciencia de vigilia. Es decir, siendo conscientes del día a día en este mundo tridimensional que vivimos habitualmente. ¿Es duro? ¿Es difícil? Bueno, solamente implica un gran reajuste por nuestra parte. Dice, consideramos el cuerpo físico como un conjunto activo de órganos físicos que tiene cada uno sus propios deberes y propósito, y cuando están combinados y actúan al unísono, constituyen un organismo viviente.
Consideramos el cuerpo físico como un conjunto activo de órganos físicos que cada uno tiene sus propios deberes y un propósito cuando están combinados y actúan al unísono, constituyendo un organismo viviente. Dicho de otra manera, el cuerpo humano no funcionaría sin sus 2 riñones, sin sus órganos de reproducción, sin su hígado, sin su páncreas, sin sus pulmones, sin su aparato digestivo y los diferentes chakras, ¿verdad que no? Y por supuesto no funcionaría sin su corazón ni sin su cerebro. ¿Qué se nos está diciendo aquí? Que hay un trabajo de grupo. Es lo que Vicente llamaría estos organismos vivientes, que lo veremos luego en el curso de Magia Organizada Planetaria, el libro de Vicente Beltrán Anglada, cuando estas huestes angélicas van construyendo los vehículos, van construyendo los globos, los territorios, las cordilleras, los valles, donde las almas van a evolucionar después encarnadas. Tengamos en cuenta entonces que esos vehículos, esos organismos que nos trabajan para nosotros, han construido nuestros vehículos de expresión. ¿Queremos una integración? Acerquémonos a la luz del alma y poco a poco esa luz va a repercutir a la larga precisamente en la composición angélica débica de nuestros órganos. Órganos que necesitamos para poder vivir este mundo tridimensional. Y que mientras estemos sometidos a esta ley, tengamos algo que aprender, entre comillas, o purgar, necesitamos de un cuerpo físico, de un cuerpo emocional y de un cuerpo mental concreto. Por lo tanto, entendamos que nuestro cuerpo físico que tanto queremos y tanto amamos es un organismo viviente, pero que no es solamente el cuerpo físico, es el vehículo emocional y el vehículo mental concreto. A veces pecamos de exceso de simplismo cuando decimos que somos la unión del pensamiento, de la aspiración, del deseo y de la acción. Si sabemos lo que significa cada una de estas fases, no hay problema. Si no sabemos desgranarlo, pues todavía tenemos un pequeño problema. Puede más la aspiración que el raciocinio. Por lo tanto, hablamos de oídas y no hablamos por experiencia. Puesto que esa experiencia que en un principio apuntaría a una síntesis maravillosa, en el fondo no está sustentada en la experiencia. Por lo tanto, esa circunstancia nosotros no la podremos reflejar de forma continua y de forma espontánea. Continúo. Muchas partes forman un todo. Funcionando bajo la dirección del pensador, el alma consciente e inteligente, el alma en lo que al hombre respecta. Muchas partes forman un todo, funcionando bajo la dirección del pensador, consciente e inteligente. El alma, es decir, el alma es el pensador, el hijo de la mente, en lo que al hombre respecta. Y aquí tenemos una tríada de 3 flores, parecen 3 rosas, no sé si lo son técnicamente hablando, pero en realidad también hay otros más capullos por ahí. Y en realidad, ¿qué están señalizando estos 3? Pues que parece que lleven la voz cantante. Imaginemos por un momento que nosotros, nuestros 3 vehículos, responden a este arquetipo de belleza cada uno de ellos. ¿Qué estarían manifestando? Pues estarían manifestando la cualidad del morador interno, que es precisamente el alma que se expresa a través de estos vehículos. Es decir, que la primera integración a la que anhelamos y que tenemos la obligación de satisfacer y de cumplir claramente es la integración de la personalidad. Cuando se haya conseguido, la personalidad actuará como una sola voz. Habrá una dirección perfecta por parte del alma y el mundo emocional no estará reprimido, sino al servicio del alma, que es algo muy distinto. Funcionando bajo la dirección del pensador de manera consciente e inteligente. Continuamos. Al mismo tiempo, esta forma consciente va llegando paulatinamente a un punto en que es deseable integrarla en un todo mayor, lo que finalmente se logra también en la conciencia vigílica. Al mismo tiempo, esta forma consciente
nuestra personalidad, va llegando paulatinamente a un punto en el cual es deseable integrarla en un todo mayor. Finalmente se logra en la conciencia vigílica. ¿Por qué tanta referencia y relación con la conciencia vigílica? Pues por una razón muy sencilla, somos lo que expresamos. Somos lo que hacemos, ni lo que decimos ni lo que pensamos, lo que hacemos en el plano físico kármico, que es la cosa más densa, porque esa acción nuestra en el plano físico, de manera continuada, no un día de manera espontánea que podemos tener una gran crisis o una gran eclosión interna, sino de que manera natural continuamente vamos haciendo, indica el nivel de conciencia que tenemos, pero hay que tener una vista muy afinada para poderlo entender, porque pecamos de un exceso de solemnidad por un lado y por un exceso de desprecio, de simplicidad, de pseudosimplicidad por el otro. Por lo tanto, vivir en el punto neutro nos va a hacer apreciar las cosas sencillas que los demás hacen y que nosotros rechazamos de plano porque nos parecen poco elocuentes y sobre todo poco expresivas de lo que ambicionamos. Ojo que los deseos muchas veces encienden en el fondo la aspiración, un egoísmo increíble de querer destacar por encima de los demás, no de prestar servicio, que es lo importante. No confundamos el anhelo de prestar servicio con la ambición personal. Continuamos, finalmente se logra también en la conciencia de vigilia, por eso toda la luz se ha de recibir en conciencia de vigilia. No sirve para nada decir, no, es que yo cuando salgo del cuerpo, cuando ya no estoy consciente en el plano físico, pues en los planos internos vamos, el rey del mambo, tengo una conciencia maravillosa. La debes tener maravillosa, pero estando siempre preconsciente de que estás encarnado y de que estás rodeado de lo que sea, de que tu cuerpo está aquí, pero tu conciencia puede estar en un plano superior, pero al mismo tiempo en el plano físico. ¿Es difícil? No, es tener el antacarana despierto, abierto completamente. Continuamos. Este proceso de asimilación consciente se lleva a cabo progresivamente, integrando gradualmente la parte desde la familia, la nación, el orden social, la civilización actual, el mundo de las naciones y por último, la humanidad misma. Por lo tanto, esta integración es de naturaleza física y también una actitud mental. Esta integración es de naturaleza física y básicamente una actitud mental. La pregunta que nos podemos formular, porque pronto vendrán las preguntas, es ¿qué pasará el día que a nivel mental los seres humanos trabajen en la línea de amar con la mente y pensar con el corazón? Pensar con el corazón significa vivir de la intuición, de la captación directa de la verdad. Pero el día que mentalmente pensemos en el bien de los demás, es decir, que empecemos a amar con la mente, todo nuestro alrededor cambiará en un sentido positivo. En un primer lugar notaremos los efectos del cambio de karma, es decir, de los ajustes karmáticos, de los reajustes continuos. Y eso, si tenemos mucha apreciación por el mundo manifestado, pensemos que nos causará dolor. Si tenemos un aprecio relativo y sabemos ponderar las cosas, seguramente que nos alegraremos cuando caigan estructuras, organizaciones, formas de distribuir la riqueza o de generarla. Pero mientras todo eso nos cause dolor, quiere decir que estamos muy apegados a lo material. En estos tiempos de la pandemia o pandemia, como la queramos denominar, se nota perfectamente que la oportunidad de cambio a veces es apartada porque da miedo lo que puede venir, mientras que hay otros que la están aplaudiendo y quieren más cambio. Pero no más cambio para que las cosas queden igual en todos los aspectos, en el aspecto económico, social, político, ecológico, filosófico, cultural, etc., sino que venga un mayor grado de compromiso social. Si la enseñanza esotérica no despierta en nosotros el compromiso social, estamos convirtiéndonos en esoteristas de salón, como hemos visto en muchas religiones ya de la Tierra. En su medio más cercano son profundamente cristianos, profundamente musulmanes o profundamente judíos. Y luego resulta que se notan ciertas cosas que no son precisamente de recibo. Por lo tanto, entendamos que o expresamos aquello que estamos anhelando o nos estamos equivocando y generando karma.
Así que lo que toca cambiar no es hablar genéricamente del reino de los cielos, sino que el orden social que hay en el mundo debe ser revertido. Debe haber una prevalencia de los derechos humanos basándose en un perfecto conocimiento de lo que es las leyes de la buena voluntad. O manifestamos buena voluntad, el mayor bien para el mayor número, pensamos en términos de una raza, una civilización, un mundo, una humanidad, o estamos completamente equivocados. Y no vale criticar un nacionalismo desde la perspectiva de otro nacionalismo. Eso no vale. Así que, en lugar de tanta teoría, empecemos a pensar en términos de civilización. No olvidemos que si el esoterismo no mejora la vida de los seres humanos, no sirve para nada. Porque para engrandecer la vanidad no es necesario estudiar esoterismo ni meditar nada de eso. Meditamos y estudiamos para invocar energía, para aportarla directamente al cambio social. Una sociedad será justa en la medida en que sus integrantes, sus ciudadanos, vivencien cada día la energía de la buena voluntad. Si no es así, no será una sociedad que se pueda mantener en el futuro. De hecho, en el presente están cayendo por esta cuestión. Continuamos. Dice, la conciencia del hombre se despierta gradualmente para que reconozca esta relación con el todo y la parte implícita y la implícita interrelación de todas las partes dentro de la totalidad. La conciencia del ser humano se despierta de manera gradual en relación La conciencia del hombre se despierta gradualmente para que reconozca esta relación de la parte con el todo y la implícita interrelación de todas las partes dentro de la totalidad. Por ejemplo, hemos hablado antes, os he hablado por encima dentro de la reflexión del tema social. No podemos decir que vivimos en una sociedad equilibrada y perfecta donde decimos que somos libres y cuando viene gente que tiene necesidades las confinamos en una nave industrial, luego se arde, se quema y decimos abiertamente y nos quedamos tan panchos que es su karma. O que nadie les pidió que vinieran. No seamos hipócritas porque estas personas se las hace trabajar en unas condiciones infrahumanas, por lo tanto no nos aprovechemos de esta gente. No generemos más karma y si pasan desgracias, luego no digamos así enfáticamente que cada uno encuentra lo que se busca, porque por ese camino Europa se va a buscar la destrucción. Esta forma de poner puertas al campo, de cerrar el corazón, ya nos ha dado ejemplos en el pasado muy duros, en España también. Bien, llegamos a la página de las preguntas. Venga, familia, preguntas. Elena. A ver, esto que ha dicho antes en el proceso de asimilación consciente, que va integrando gradualmente la familia, la nación, en fin, el orden social, todo eso. ¿Esto quiere decir que nosotros tenemos que integrarlo a nosotros mismos o que nos tenemos que integrar en ese medio? A ver, más o menos va por ahí, pero hay algo más que también hay que decir. Nosotros queremos ser aspirantes, discípulos, pero ojo que no olvidemos una cosa, el campo del servicio es irradiar el alma. Según nuestra preparación, habrá un campo idóneo que puede ser la educación, la política, el mundo de las finanzas, el mundo de la salud, el mundo de la cultura, de las artes, del deporte, el mundo de las relaciones humanas. No olvidemos que en este mundo, en Europa, en este continente que vivimos, hay seres de diferentes procedencias mundiales y sobre todo, diferentes tipos de almas. Hay seres muy comprometidos con el medio ambiente, muy comprometidos con los derechos civiles en toda Europa y en todo el mundo, muy comprometidos con el medio ambiente, con el respeto al reino animal, con las libertades religiosas, con todo lo que significa el tema de género, del tema de orientación sexual, de la libertad, y la libertad entendida con mayúsculas, no libertad para enriquecerme,
que eso, cuidado con esa idea de libertad para enriquecerme que generalmente va en detrimento del bienestar económico, material, espiritual de los demás. Si yo alcanzo cierto punto de equilibrio espiritual, lo debo de manifestar con acciones correctas. ¿Qué problema tenemos con esto? Pues que para que un ser humano entienda, empieza a pensar en términos de grupo, seguramente debe de haber muchos desbordamientos de los ríos todavía. Pero aquellos que han tenido la comprensión y que expresan esa integración de su personalidad, están enseñando el alma. Y cada vez la gente lo está enseñando más, pero no vale ya enseñar el alma desde el aspecto de la devoción y el idealismo, la línea del segundo, del sexto rayo, básicamente del sexto rayo. Esa línea nos ha llevado a una saturación. Todos son proyectos, todos son anhelos, pero ¿dónde están las metas que Sagitario debe de encontrar para continuar el camino? Aquí es donde nos deberíamos de preguntar. Si sirve de algo, podéis ver películas relativas a Gandhi, a Luther King y a documentales sobre el padre Peire Casaldáliga, Vicente Ferrer y tantísimos que han habido activistas en el mundo que han luchado de diferentes posicionamientos por los derechos de las minorías. Los hay, los sigue habiendo. Si esto lo miramos un poco, veremos que estas personas no fueron nunca bien tratadas. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene la pancha llena, si la tiene ya come bien, vive en una casa que está bien, se preocupa bien poco de los demás. Se ha preocupado porque él no lo tenía. Cuando él lo ha conseguido, ya no tiene ganas de seguir adelante. ¿Qué indica? Pues bueno, egoísmo, básicamente egoísmo. Pero el egoísmo no se entiende tampoco, y lo que deberíamos de hablar no de una ignorancia, como a veces se dice, que no hay conciencia detrás de lo que, no hay una conciencia clara de lo que se tiene o de lo que se hace, no. Yo afinaría más. Sí que hay conciencia de lo que se está haciendo. Cuando uno está robando o está mintiendo, sabe muy bien lo que hace. Lo sabe. Lo demás son engaños. Que nos gusta caer en esas trampas, yo no lo sabía, no sé cuánto. A ver, esto es como uno que va al mercadillo y aparece uno por allí, pone un atillo en el suelo y vende los tomates a un precio, o los ajos, como pasan los mercadillos de por aquí, muy baratos. Luego, si te pilla la policía, yo no sabía que eran robados, vamos a ver. Si en el puesto de al lado los venden a este precio, ¿qué pasa? ¿Que este es más divino y los vende a menos de la mitad? Señor mío, ¿de dónde viene esto? Esa cosa tan sencilla, ese ejemplo tan sencillo, denota el grado de compromiso. Si la personalidad está integrada y gobierna el alma, hay compromiso con la sociedad. No vale decir, no puede decir que ama a su nación. Oye, es que amo mi país muchísimo, vale, de acuerdo. Pero cuando el destino te ponga en otro país, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a amar? Sí, sí, exactamente igual como si fuera el mío. Pues ese nacionalismo, esa actitud hacia la nación, vale. Pero aquel que dice que mi nación o mi país vale mucho y los demás no valen nada, a mí no me sirve para nada. Y de estos últimamente están creciendo debajo de las piedras, pero vamos, como los hongos. ¿Alguna pregunta más? Venga, Gloria. ¿Encarna? ¿No? Bueno, yo no, a ver, una cosa es el mundo material, que es donde desarrollamos, entiendo yo, nuestro servicio, y otra cosa pues sería pues el mundo espiritual, ¿no? Entiendo que nuestro destino final, es decir, nuestra evolución, pertenece al mundo espiritual. Pero el mundo material es el de servicio. Claro. Ah. Entonces, no sé, ahí tengo un poco de confusión, porque, claro, si es que tengo lío, bueno, no lío, sino que en el mundo material podemos evolucionar, pero como almas o como sencillamente como personas comprometidas, como personas como almas. Vamos a ver. Nosotros tenemos nuestras relaciones entre el macro y el micro, lo superior y lo inferior. Y el punto neutro en el centro es la conciencia, ¿no? El alma, ¿no? Sí. Nos cuesta entender de que haya algo más que un cuerpo físico precioso, ¿no?
No obstante, este cuerpo físico, nosotros nos valoramos según el cuerpo físico. Si tenemos una buena cara, decimos, caramba, qué persona más inteligente, o una buena sonrisa, un don de gentes, una buena palabra. Es decir, si somos actores, se nos valora de una manera, madre mía, qué maravilla, qué persona tan amable. Pero olvidamos que todo eso se puede aprender, se puede impostar, que no es real. Que unos, como los locutores de la radio, sabéis que forzaban la voz y salía un tono de voz así como, bueno, muy rotundo, ¿no? Muy seguro. Pero ese locutor, ese actor, bueno, en el fondo era un actor de voz, de doblaje, ¿realmente era así en su vida diaria? ¿Qué sucede? Nosotros trabajamos en principio para algo que es completamente abstracto, el mundo espiritual. Y decimos mentalmente que hay otro mundo en el que me ha tocado vivir por el karma acumulado, que es el mundo material, que es negativo por definición. Bien, ¿por qué no empezamos a reconocer que los dos mundos son uno? Y que solamente tengo ojos para ver lo negativo, lo feo, lo que no me gusta. Y me dejo de lado ¿qué? La opción maravillosa de apreciar lo más sublime, lo más excelso. ¿Por qué actuamos así? Porque la mente concreta todavía no nos hemos podido limitar, evadir de esa responsabilidad, de esa membrana protectora que nos protege de una percepción que según en qué momentos puede ser dura. De darnos cuenta que formamos parte de un todo y no nos toca más remedio, no nos queda más remedio que aceptarlo de tal manera, que podamos convivir de manera armónica. A fin de cuentas, a un discípulo, un futuro discípulo de la jerarquía, ¿qué se le pide? Que tenga la habilidad de establecer puntos de contacto, que se convierta en un punto de luz, que cree un canal de luz y que por ahí los demás puedan transitar. Vale. Se trata de acortar la brecha, cerrarla, cuando seamos iniciados, que existe entre el mundo espiritual y el mundo material. Vale. Por eso tenemos tres gradaciones de conciencia: la física, la emocional y la mental concreta. Cuando esto se consiga, nos daremos cuenta que hay otra, que es la intuición, que es la mente abstracta, el mundo causal. Claro, cuando vivamos en esta fusión, decimos, caramba, pero ¿por qué me peleé tantas veces en vidas y vidas buscando una síntesis y la tenía delante? Y es verdad que la tenemos delante. Y está en lo más sencillo, en aparentemente lo más simple, y lo que diríamos no puede ser porque esto se habrá ocurrido a algo, es una tontería. No es una tontería. Son cosas muy profundas. Y si vuelvo a insistir, dejémonos del Sagitario de turno y pongamos los pies en tierra. Y desde los pies en tierra veamos realmente qué tenemos a nuestro alrededor. Y ahí está el campo del servicio. Ahí está la opción maravillosa de expresar el grado de integración que cada uno de nosotros haya conseguido. Vale. Solamente es una aclaración un poco así, pero bueno. Dime. ¿Qué relación hay entre lo que ahora está muy en boga? La pandemia. Bueno, no, un poco más. La quinta dimensión. La quinta dimensión es el quinto reino, el reino de la jerarquía planetaria. Eso es lo que quería aclarar, ya está. Lo que pasa es que nosotros yo no hago mención de este tema porque pertenece a otras líneas de enseñanza. Hay mucha información que no está contrastada. No todos los que hablan del tema creo que realmente estén viviendo en ese mundo. Y los datos que a mí me llegan de vez en cuando, que me envían cosas, yo no los considero de una gran trascendencia. Los textos no son muy buenos, la verdad. A ver, ya sabemos que somos seres de luz, ya sabemos que la jerarquía nos ama. Pero de ahí afirmar, como se decía en el año 2000, que el karma se había borrado, yo francamente no lo veo así. Si por karma entendemos una piedra que me impide respirar, es mi problema, ¿eh? Eso no es el karma. El karma es todo aquello que generamos sabiendo dónde está el bien, preferimos hacer lo contrario. Si preferimos hacer lo contrario, estamos aceptando que tenemos capacidad de decidir. No podemos culpar a los demás de lo que nos acontece. Nosotros mismos somos los responsables. Si es cierto, no lo podemos negar,
que hemos nacido en el país que hemos nacido, que tiene el karma que tiene, es decir, lo que hizo en el pasado nos toca pagarlo nosotros en el presente. ¿Qué pensáis? Que no, esto queda impregnado en las piedras, ¿no? Estamos en un país de Capricornio además, porque tiene la personalidad ahí metida. Si tenemos la personalidad ahí metida, ¿qué vamos a hacer? Nosotros tenemos muy sagitarianos, tenemos un alma sagitariana que ve metas continuamente, pero que no construye en el presente y no se preocupa de mantenerlo construido. Y esto me refiero al plano físico también. Por tanto, ahí tenemos un problema. A ver, donde hayamos encarnado, ahí está nuestro campo de servicio. Si es verdad que nos podemos estar preparando toda la vida y aparentemente a nuestro alrededor no ha acontecido nada. Yo he escuchado a algunos estudiantes ya veteranos de la Arcana, de la Escuela Arcana, algún comentario que se me hizo en algún momento que que no habían conseguido medrar en su medio. Pero bueno, a mí personalmente también me sucedió algo parecido. Yo tardé muchísimos años en darme cuenta que lo que había estado trabajando no había caído en saco roto, sino que alguien lo escuchó en alguna parte. Es decir, no estoy diciendo que dependamos del resultado, porque te indica algo, no nos engañemos, indica siempre algo, ¿no? El resultado, pero hay que pensar que si viene el resultado, no nos enganchemos al resultado, porque nuestra obligación no es convertir a nuestra opinión o nuestra filosofía a los demás, es predicar con el ejemplo, y que el amor que debe de haber en nuestro razonamiento acabe englobando los pensamientos dispares de los demás. Cuando el Cristo hablaba de que los demás vean cómo se aman los cristianos, no sé si es de Pablo de Tarso, me parece esto, pues pensemos una cosa, el amor es una energía maravillosa, es un milagro en sí mismo y al mismo tiempo tiene el poder de hacer milagros, de transmutar, de transformar y de transfigurar. Eso es un milagro, por lo tanto revelará algo nuevo, ¿no? Estamos en un periodo de Adviento, ¿no?, para el cristianismo, de preparación para el gran misterio del nacimiento del Cristo interno, ¿no? Es el Virgo famoso, famoso. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos el día de las Saturnalias, no el día 25, no. Es el solsticio. Estamos en el hemisferio norte, el hemisferio boreal, se llama boreal porque se producen las auroras boreales. Yo cuando iba a la escuela se enseñaba así, de pequeño, y ahora se enseña de otra manera porque la gente esto del boreal y el austral no lo acaban de entender. Pero bueno, nos vamos a quedar en eso. ¿Qué se está celebrando el día 21, que este año cae el día 21, el 0 de Capricornio? ¿Qué estaríamos celebrando? Pues ni más ni menos la posibilidad que tenemos de encaminarnos de nuevo hacia dónde, hacia el norte, hacia Leo, hacia buscar ¿qué? La afirmación. Eso es lo que hacemos continuamente, buscar la afirmación. Y venga a buscar la afirmación. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Porque tenemos la necesidad imperiosa de ¿qué? De manifestar la energía del Creador. En el fondo sabemos que tenemos algo muy parecido y la queremos manifestar cuantas veces, más veces mejor. Alguien tiene un micrófono con mucho ruido abierto. ¿Alguna pregunta más? ¿No? ¿No? Pues venga, continuamos. El hombre que ha llegado a ser plenamente consciente de los distintos aspectos de su naturaleza emocional, mental y egoica, se da cuenta, ante todo, que él es una personalidad. Ser humano que es plenamente consciente de sus distintos aspectos, el aspecto emocional, el mental y el aspecto del alma. Eso indica la dualidad y reconocer la forma al mismo tiempo, porque, a ver, reconocernos como una triple personalidad implica que en el fondo hay dos entidades que se manifiestan. Una que es el alma, que utiliza una forma triple para expresarse como personalidad, y el día que esto acontezca, empezará ese día a disminuir la brecha que hay entre uno y el otro. Son el mismo en apariencia, pero debemos demostrar
con nuestro trabajo, con nuestra devoción y con nuestro compromiso, y sobre todo comprendiendo lo que significa la dualidad. Si no la forma, no vamos a apreciar todavía el significado que tiene. Vamos a continuar. Integra sus diversos cuerpos con sus diferentes estados de conciencia en una activa realidad. Dice, entonces llega a ser una personalidad definida y ha pasado un importante jalón en el sendero de retorno. Este es el primer gran paso. Ha pasado un importante jalón en el sendero del retorno. Este es el primer gran paso. Diferentes estados de conciencia deben de ser integrados. Llega a ser una persona definida y ha pasado un importante jalón en el sendero de retorno. Entonces, cuando hablemos de la integración de la personalidad, si hablemos del término personalidad, si esta circunstancia no se da, la de la integración, pues tampoco tenemos delante una personalidad, una máscara, ¿verdad? ¿Seríamos capaces de aplicar este razonamiento a las personalidades nuestras y a las que apreciamos en los demás? ¿Vemos estas definiciones claras o todavía cuesta bastante? Entonces llega a ser una personalidad definida cuando se ha integrado y puede irradiar como estas flores su belleza, ¿no? Su color y seguramente su perfume. Fijaos que son muy pocas las que pueden brillar así. El resto todavía no ha llegado a ese nivel. Venga. Dice, el proceso evolutivo inevitablemente producirá este acontecimiento fenoménico en todos los seres humanos, pero puede producirse, y hoy sucede en forma acrecentada, si se dedica mentalmente a planear la tarea y a considerar inteligentemente la relación entre la parte y el todo. El proceso evolutivo inevitablemente producirá este acontecimiento fenoménico en todos los seres humanos, pero puede producirse, y hoy sucede en forma acrecentada, si se dedica mentalmente a planear la tarea y a considerar inteligentemente la relación entre la parte y el todo. Relación entre la parte y el todo. Sabemos hacer esta valoración. Si no lo hemos hecho, deberemos aprender a realizarla, porque nos estamos jugando mucho. Nos estamos jugando vivir el presente, el futuro en el presente, es decir, de una conciencia poco a poco atemporal. Pero ser consciente de que tenemos unos vehículos físicos. No identificarnos con ellos, sino con el morador interno de esos vehículos, la propia alma. Continuamos. Se verá así que la personalidad estrictamente egoísta y material llegará con el tiempo a esa situación en la cual el hombre será consciente de la actividad y el poder integrado. El hombre será consciente de la actividad y el poder integrado, porque habrá, vamos a ver, primero, desarrollado e integrado en un todo sus propias partes separadas. Desarrollado e integrado en un todo sus propias partes separadas. Segundo, estudiado y utilizado su medio ambiente, o ese todo del cual su personalidad es sólo una parte, de tal modo que contribuirá a lograr su deseo y triunfo, y llegará a destacarse. Al lograrlo, habrá hecho necesariamente una contribución vital al todo, a fin de evocar su poder integrador. Al lograrlo, habrá hecho necesariamente una contribución vital al todo, a fin de evocar su poder integrador. Estudiado y utilizado su medio ambiente, o ese todo del cual su personalidad es sólo una parte, de tal modo que contribuirá a lograr su deseo y triunfo y llegará a destacarse.
Pero para ello hay que integrar la personalidad, hay que manifestar el alma. No puede ser que queden cabos sueltos a través de la personalidad, porque si lo hace no estamos construyendo la línea correcta. Venga, continuamos. Sin embargo, por ser su móvil puramente egoísta y su objetivo materialista, solo podrá conducirlo hasta cierta distancia en el sendero de la integración superior. O sea, que o amamos, o trabajamos con la energía integradora por excelencia, que es la voluntad divina, y que nosotros percibimos y expresamos como voluntad al bien, buena voluntad, y en casos muy sublimes como voluntad al bien, o realmente no estamos haciendo el trabajo que se nos está demandando. Entonces aquí se nos puede plantear el camino de seguir como estamos, no preocuparnos nada más, o por el contrario, podemos expresarnos más, y aquellos que realmente han despertado, que sean un poco más capaces, si es posible, de irradiar algo para los que están abajo puedan percibir ese estímulo que les acompañará durante muchísimo tiempo. Comprendo, ¿no? ¿Seguimos? Dice, ser muy puramente egoísta y su objetivo materialista solo podrá conducirlo hasta cierta distancia en el sendero de la integración superior. Vamos a ver qué se nos dice aquí. Dice, el hombre altruista, orientado espiritualmente, también integra los diversos aspectos de sí mismo en un todo funcionante, pero el foco de su actividad consciente consiste en contribuir, no en adquirir, y mediante la actuación de la ley superior, la ley del servicio, se integrará en la civilización prevaleciente, no sólo como un ser humano, sino también en ese amplio y más incluyente mundo de actividad consciente denominado Reino de Dios. El hombre altruista, orientado espiritualmente, también integra los diversos aspectos de sí mismo en un todo funcionante, pero el foco de su actividad consciente consiste en contribuir, no en adquirir, y mediante la actuación de la ley superior, la ley del servicio, se integrará en la civilización prevaleciente no solo como un ser humano, sino también en ese sentido más amplio y más incluyente mundo de actividad consciente denominado Reino de Dios. Dice, la humanidad progresa de una realizada integración tras otra. Sin embargo, la integración básica del ser humano se logra en el reino de la conciencia. La integración básica del ser humano se logra en el reino de la conciencia. Este enunciado es importante. Podría decirse, hablando superficial y generalmente, que... Vamos a ver, preguntas, venga. Preguntas. ¿No hay preguntas? A ver, una cosa. Es que esto es bien curioso, por eso. O sea, se trata de integrar los tres cuerpos o las tres conciencias de los tres cuerpos. A partir de ese momento, el alma puede hacer su trabajo aquí, puede empezar a irradiar, ¿no es cierto? Bueno, sí. En principio. Entonces, ¿por qué después, una vez que está construida esa personalidad compacta, que el alma se expresa a través de esa personalidad, ¿por qué se ha de abandonar ese cuerpo para seguir, para pasar al quinto reino, ¿no? O al reino de que hablaban, ¿no? El cuerpo causal se destruye ya en la cuarta iniciación, porque ya no hay necesidad de vivir con ese punto neutro de conciencia, sino que se puede directamente de la mónada extraer la información. Entonces lo que irradia, por ejemplo, un maestro, los que trabajan en el quinto reino, lo que irradian ya es desde la mónada. Es un aspecto monádico superior, claro. A medida que van avanzando en el camino es más mónada, claro. O sea, digamos que aquí abajo se va expresando el alma. Muy y poquito. En la medida y que todo eso... Claro. Yeah.
Y según qué ciclo se manifiesta un aspecto, si no se manifiesta otro. Va por ahí. Venga, ¿más preguntas, familia? Sí, según yo lo entiendo, hablando de conciencia y de vamos a ver, hay una conciencia básica, por decirlo así, una conciencia, autoconciencia y una conciencia grupal. Lo que yo entiendo es que cuando conseguimos alinearnos los tres vehículos con el alma, luego la conciencia se trata de ir agrupando el resto de las conciencias o el resto alrededor nuestro, lo que sería la conciencia grupal, ¿no? No sé, no me he explicado bien. A ver, cuéntate. No me he explicado bien, pero creo que va por ahí, ¿no? Porque primero, cuando ya estamos con el alma ya se manifiesta a través de sus vehículos, se trata de que ampliar la conciencia a una conciencia grupal, ¿no? Eso sería la integración mayor, ¿no? ¿Hay conciencia de que uno está formado por un cuerpo de acción, otro de emoción, otro de pensamiento? Si se da esta circunstancia en nosotros, ¿sabemos distinguir lo que sería la parte de pensar, el mundo de la emoción y el mundo de la acción, o es todo uno indivisible? Porque no es uno todo indivisible, sino que cuando lo dividimos cometemos el error de perder la perspectiva precisamente de integración. Se trataría de buscar la integración dentro de la multiforma y la multicomplejidad del mundo actual. Si nosotros no tenemos la llave, que es nuestra propia integración, no podremos abrir nunca esa cápsula donde está albergada la máxima integración, que en el fondo no sería más que lo mismo, provocar una fusión entre lo más elevado y lo más concreto, porque en realidad son dos caras de la misma moneda. Entre la parte y el todo, ¿no? Supongo. La parte y el todo, a ver, el todo sería el macrocosmos, ¿no? Y el todo, y la parte que sería el micro, ¿no? ¿Somos capaces realmente de interactuar de manera consciente o tendemos a acentuar la diferencia y a perdernos en ellas? Porque si somos capaces de reflexionar y perdernos en la valoración del todo y de la parte, todavía no hay la energía de cohesión suficiente, la energía búdica, la energía de amor, que nos permita integrarnos con lo manifestado. No podemos quedar excluidos de esa integración. Formamos parte del todo por definición, porque todos somos un pensamiento divino. Por lo tanto, nos pongamos como nos pongamos, estamos en su conciencia. Podemos trabajar de manera consciente a favor de él o en contra de él. Si trabajamos en contra de él, ¿qué generamos? Conflictos. ¿Por qué tenemos conflictos en la Tierra? ¿Porque somos malos, como se nos decía de pequeños, o que pensamos en sentido negativo? Con la finalidad de aprovecharnos de las riquezas de los demás y de las oportunidades de los demás. Ese es el camino de nuestros hermanos de la oscuridad. Trabajan así. Nosotros no podemos cometer ese error, por mucho ratio de eficacia que tengan ellos, o de eficiencia. No, eso no nos va. No es nuestro camino. ¿Queda clara la parte y el todo? Si no queda en uno mismo, no la busquemos en ninguna parte más. En la enseñanza esotérica se dice que el pensamiento de un ser humano, de forma sostenida, afecta en el resto de los grupos de los seres humanos. Es verdad, eso es cierto, sí. Por lo tanto, como es cierto, deberíamos recordar también que es muy importante que vigilemos lo que pensamos, pero muy importante que lo hagamos. De lo contrario, nos vamos a encontrar con problemas y no vamos a tener capacidad de respuesta a los mismos. Me explico, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Venga, entonces continúo, ¿no? Si no tenéis más preguntas. Vamos con la siguiente diapositiva. 1. En la época de Lemuria, la humanidad logró la integración del cuerpo vital o etérico con el cuerpo físico. Madre mía. En la lejana Lemuria, lo que sería la tercera raza raíz, se consiguió la integración entre el cuerpo etérico, o el vital, y el cuerpo físico,
Prácticamente nosotros, a no ser que estemos versados en el tema del esoterismo, el hatha yoga o los diferentes yogas, no hablamos del cuerpo etérico, ¿eh? El ser humano habitualmente no habla del cuerpo etérico, cuerpo pránico, cuerpo vital. Hablamos del cuerpo físico. Pero los que tenemos un poquito más de información, un poquito más de conciencia, sí que lo apreciamos. En la época de la Lemuria, el trabajo consistió en integrar la relación entre cuerpo vital y etérico. De hecho, no puede existir la forma física de un cuerpo si no hay un cuerpo etérico. Lo vemos, y una va disolublemente unida a la otra, ¿eh? Persiste durante unas horas, nada más, el cuerpo etérico. Luego se desintegra. Vamos a continuar. En la época Atlante, la humanidad agregó otra parte a la síntesis ya alcanzada. La naturaleza astral y el hombre psíquico vino definitivamente a la existencia. En la época Atlante, la humanidad agregó otra parte a la síntesis ya alcanzada, y la naturaleza astral y el hombre psíquico vino definitivamente a la existencia. Por lo tanto, en los primeros días que apareció, pues un cuerpo físico que no había forma. Hasta que no llegan los señores de la llama, los ángeles solares, etcétera, etcétera, no comenzamos el camino de salida de ese reino animal en el que estábamos. Y cuando llega la cuarta raza, creo que es, o la quinta subraza de la cuarta raza, la Atlante, es cuando más o menos empezamos a ser humanos como los de ahora, Sifanofa, más o menos como ahora. Y todavía hemos de ser conscientes que a nuestro alrededor, como Acuario está entrando, tenemos un repunte, un revival muy grande de lo que es el mundo Lemur y del mundo Atlante por descontado. La creencia está muy activa y sobre todo el aspecto físico, el deporte, todo relacionado con la piel, tatuajes, marcas, todo eso está muy acentuado. Y es un revival del pasado Lemur. Dice, en la época Atlante la humanidad agregó otra parte a la síntesis ya alcanzada. Hoy, en nuestra raza aria, con su quinta subraza, la humanidad está abocada a la tarea de agregar otro aspecto, el de la mente. A las cualidades de vivencia y sensibilidad alcanzadas, el hombre va agregando rápidamente la razón. Vivencia y sensibilidad alcanzadas, el ser humano va agregando rápidamente la razón, la percepción mental y otras cualidades de la mente y de la vida mental. Y otras cualidades de la mente y de la vida mental. Hoy, en nuestra raza aria, la humanidad está abocada a la tarea de agregar otro aspecto, el de la mente. Se dice que hasta que no haya un porcentaje de seres humanos plenamente arios, mentales, no será posible por parte de la jerarquía mantener una fluida comunicación con las masas. Los discípulos no podrán realizar su trabajo correctamente. Por eso es tan importante que desarrollemos la mente. Primeramente la concreta, que pasemos del instinto al intelecto y del intelecto a la intuición. Continuamos. La humanidad evolucionada, que se halla en el sendero de probación, está fusionando estos tres aspectos divinos en un todo denominado personalidad. La humanidad evolucionada, que se halla en el sendero de probación, está fusionando estos tres aspectos divinos en uno solo denominado personalidad. Los tenemos integrados y fusionados, somos personalidad, sino que somos nada. ¿Lo vemos? Hablamos de personalidad, pero esotéricamente no existe como tal, ¿eh? No es una parte válida. Si lo hubiéramos construido bien, estos vehículos reflejarían el potencial del alma y se expresaría a través de la forma el alma. Lo vemos, ¿no? Entonces sí que podríamos hablar de alma encarnada o personalidad. ¿Por qué? Porque no habría diferencia entre lo interno y lo externo. Lo vemos mejor, ¿verdad que sí?
Sí. Así que nos queda hablar de la integración. Dice, millares de individuos recorren hoy ese sendero, actúan y sienten y piensan simultáneamente, convirtiendo estas funciones en una sola actividad, síntesis de la personalidad que se logra en el sendero del discipulado bajo la dirección de la entidad que mora internamente, el hombre espiritual. Bajo la dirección de la entidad que mora internamente, el hombre espiritual. Millares de individuos recorren hoy ese sendero y actúan, sienten y piensan simultáneamente, convirtiendo estas funciones en una sola actividad, síntesis de la personalidad que se logra en el sendero del discipulado bajo la dirección de la entidad que mora internamente, el hombre espiritual. Cuatro. Esta integración significa alineamiento y una vez realizado pasa eventualmente por un proceso de reorientación. El todo aún mayor, la humanidad. Esta integración significa alineamiento y una vez realizado pasa eventualmente por un proceso de reorientación. El todo aún mayor, la humanidad. A fin de cuentas, ¿con qué finalidad integramos la personalidad? Para servir mejor, nada más. Para eso nos preparamos. Para eso trabajamos y para eso estamos evolucionando. De más tarde, en el sendero de iniciación aparecerá ante su visión el todo, del cual la humanidad misma es sólo una expresión. Este es el mundo subjetivo de la realidad, en el cual comenzamos a entrar en forma definida a medida que nos hacemos miembros del reino de Dios. Más tarde, en el sendero de iniciación, aparecerá ante su visión el todo, del cual la humanidad misma es sólo una expresión. Este es el mundo subjetivo de la realidad, en el cual comenzamos a entrar en forma definida a medida que nos hacemos miembros del reino de Dios. A medida que vamos integrando en el aspecto iniciático, en ese sendero superior, veremos que formamos parte del todo, pero un aspecto muy limitado, que es la humanidad, el cuarto reino, que es la parcela de evolución en la cual estamos trabajando ahora. En el sendero de iniciación aparecerá la visión del todo, del cual la humanidad misma es solamente una expresión. Bien, finalizamos aquí, familia. Nos quedamos en esta. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.